Bueno, y estamos acá con Emiliano Obregón, guitarrista de una legendaria banda como es Lorien. ¿Cómo andás, Emiliano? ¿Cómo estás, Darío? ¿Todo bien? Gustazo estar hablando con vos. Un gusto, un gusto. Muy buena onda la tuya. No te conocía, es la primera vez que hablo No con nos vos. conocíamos. No, bueno, ahora nos conocimos. ¿Qué te iba a decir? Trabajando mucho, ¿no? Por lo que me contabas. Trabajando mucho, trabajando en lo que va a ser el nuevo disco, en producciones de video. El verano generalmente lo usamos para producir mucho material que después se ve en el año de corrido, ¿no? Que uno Ujú. está entre un show y otro, no tiene tiempo de sentarse a producir, de filmar. Bueno, el verano nosotros hace años que lo usamos para producir material que después se ve en el año calendario, de febrero, marzo en adelante. Y a este año, a este verano, se le suma además que estamos terminando de grabar y mezclando el disco. Ajá. Situación que conlleva muchas horas adelante de esto que ves ahí, que es Sí. la consola, los micrófonos, la guitarra, los equipos, el reamp, bueno, todo. Así que con ganas. Y armando también la agenda de shows, que viene súper cargada. Estamos muy contentos porque hay un montón de presentaciones ya agendadas. Así que bueno, el 2023 nos va a encontrar con mucho trabajo. Arrancan el 25 de febrero, ¿no? El primer concierto. Arrancamos el 25. 25 ahora en el teatrito con Helker. Eh, Va a ser un fechón. Bueno, tuvimos el año pasado, en el mes no me quiero equivocar, pero creo que fue en septiembre, agosto, septiembre, estuvimos en julio, perdón. Julio estuvimos en el teatrito con Helker, fue una fiesta, así que bueno, lo vamos a repetir nuevamente y bueno, y después ya tenemos shows que los vamos a anunciar en estos días, mediados, fines de marzo. Seguramente haya un viaje al interior para los primeros días de marzo, que lo vamos a anunciar en estos días. Después en Ajá. abril ya tenemos 4 presentaciones, algo en mayo. Yo voy a estar después un mes afuera en el exterior, así que en julio vamos a retomar nuevamente el calendario fuerte de shows. Está muy bien. Eh, Te voy a llevar al pasado un cachito para arrancar. Para arrancar. Te quiero preguntar, porque vos tenés la misma edad que yo, creo. Si no leí mal, sos 76, del año 76. Correcto. Sí, Yo soy, un año complejo. bueno, yo soy 75. Eh, o sea, estamos ahí. Entonces, más o menos, la época nuestra es la misma en la música. A eso voy. Eh, Sí, correcto. se te dio cuando eras chico por agarrar la guitarra y qué música escuchabas? O sea, ¿por qué te volcaste al metal, al rock? No, bueno, arranca, en casa había, yo creo que en cualquier casa que en los 70 digamos, haya una pizca de cultura dando vuelta en alguno de los progenitores padres, había una Claro. criolla. La criolla es un instrumento que en los 70 siempre había, 70 60 digo. En mi casa, mamá era pintora, Ah, mi viejo terminó en una multinacional, pero mi viejo es psicólogo, psicoanalista, fue docente muchos años, eh, con lo cual, y escribió muchos, con lo cual siempre hubo mucha música, mucho arte, y en casa había una criolla. De hecho, la criolla era de mi abuelo, fue la criolla de mi viejo cuando era chico, y yo tenía fascinación por la batería, pero la batería no es un instrumento difícil, no era por aquellos años, los ujú, 80, no era un instrumento fácil de conseguir. claro. eh, y aparte digo, el pibe veía cosa que quería, generalmente con los pendejos pasa eso, cosa que ve, cosa que quiere, adquirir una batería, bueno, probá con la guitarra y después vemos, si seguís conectado a la música 2, 3 años, por ahí avanzaremos con la batería, pero te estoy hablando del año, no sé, 85, 86. Era muy Sí, difícil conseguir una batería claro, por sí, sí. aquellos años acá en la Argentina. Había una Colombo, estaba CAF, estaba Colombo, me acuerdo, pero como fabricantes nacionales, pero no cualquiera llegaba a una batería de esas, ¿viste? Claro, sí, sí. Sí. ¿Y por qué el rock? ¿En tu casa se escuchaba rock? Te pregunto porque en la mía, por ejemplo, a mí me gusta el rock, el metal, y en mi casa nunca se escuchó en la vida, nadie.
Mirá, en casa se escuchaba de todo, en casa se escuchaba, pero se escuchaba, a ver, de alguna manera, música orgánica, por así decirlo, y música con sustento. En casa se escuchaba desde Almendra a, no sé, La Máquina de Hacer Pájaros en su momento, Pescado Rabioso, bueno, después Papo Blues. De afuera Claro, te puedo hablar de Floyd, los discos de Floyd sonaban en casa muchísimo. Se escuchaba Queen, se escuchaba Jethro Tull, después se escuchaba eh, nada, Quilapayún, Inti Illimani, se escuchaba Piazzolla, se claro. escuchaba mucho al maestro José Larralde. Mi viejo venía mucho de, yo tenía familiares en Pergamino, familiares en Córdoba, en Mendoza, en Bariloche, y se escuchaba mucho folclore también. Mm. Y después, digo, todo eso decanta y cuando uno empieza por ahí a abrir la oreja, yo a los 10, 11 años recuerdo, no, antes estoy diciendo, a los 8 años, recuerdo que me impactó mucho lo que fue la tapa de Destroyer de Kiss, ese Sí, álbum, sí. la pintura de ellos, o sea, Sí, me sí, sí. tenía fascinado. Y antes de los 8, te hablo de los 6. Entonces, como que me fascinó todo lo que tenía que ver con la puesta en escena de la banda y creo que en un momento salieron figuritas acá, yo coleccionaba las figuritas acá en la Argentina. Cuando estaban por venir, creo que era el año 82, 83, que iban a ir a Boca, que después no vinieron. Claro, por amenaza bomba. Claro, por lo menos por aquellos años salieron unas figuritas que se vendían en los kioscos, como hoy se venden las del Mundial, de Kiss. Entonces, porque bueno, yo las coleccioné, las he buscado, pero no las encontré. Y después ya empezás con Maiden, y después profundizas un poco más en Halloween, y después empezás a conocer, bueno, Purple, llegó Sabbath, llegaron todas las bandas clásicas del palo, del rock pesado, del metal, y bueno, ahí como que me incliné más por ese lado. Hoy de grande te puedo decir que escucho un montón de cosas que tienen que ver con otros géneros. Bueno, de adolescente me empezó a gustar mucho el blues también, el rhythm blues, mucho los power tríos, muchas bandas de acá del rock nacional a las que le empecé a encontrar una fascinación, y empezás a encontrarle aristas a la música que por ahí de chico no se la encontraba o no las valorás. De verdad. Creo que cada forma, eh, es uno de los capítulos más importantes de mi vida, sin dudas, de todas las personas. Creo que todas las personas que conectan con la música tienen una conexión muy especial.